Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy viajaremos para explorar el texto narrativo. Si están listos, entonces comencemos. Un texto narrativo es el que se emplea para relatar acontecimientos que le suceden a unos personajes en unos espacios y tiempos determinados, y que pueden ser verídicos, ficticios o basados en hechos reales. En la comunicación cotidiana se emplean para transmitir información, mientras que a nivel literario son utilizados para crear mundos y/o situaciones de ficción. Dentro de la clasificación de lo narrativo nos encontramos con el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, el chiste, la novela, la anécdota, la historieta, el diario, el poema épico, la biografía, las memorias, la noticia, la crónica y el reportaje. Las características de los textos narrativos son: provienen de la tradición oral. Su intención es contar historias para informar o entretener. Puede ser escrito u oral. Tienen un estilo de escritura propio del autor que los produce. Generalmente están escritos en prosa, aunque también admiten el verso. Su estructura consta de 3 aspectos: apertura, conflicto y cierre. Los elementos que lo componen son tema, acciones, argumentos, lugares, tiempo, personajes y narrador. Aunque se fundamenta en la forma narrativa, emplea tanto el diálogo como la descripción para la creación de los ambientes y la definición de los personajes. Lingüísticamente se subdivide en 3 niveles: morfológico, sintáctico y semántico. En el nivel morfológico emplea verbos en pasado perfecto simple para enunciar los hechos, en pasado imperfecto del indicativo para presentar las acciones en desarrollo, y en el presente del indicativo cuando es algo actual, habitual o histórico. En el nivel sintáctico predominan las oraciones enunciativas. Se le da mayor importancia a los complementos circunstanciales de lugar y de tiempo. Se emplean proposiciones subordinadas de causa, efecto y consecuencia, así como proposiciones coordinadas copulativas que permiten la organización lógica de las acciones. En el nivel semántico prevalecen los verbos de acción y movimiento, así como los adverbios de lugar y de tiempo. La estructura narrativa se compone de apertura, conflicto y cierre. En la apertura se presentan a los personajes, el ambiente y se ubica espacialmente el lugar donde comienzan los sucesos. En el conflicto ocurre algo diferente y que cambia el curso de las acciones. Por lo general, es un problema que debe resolver el personaje principal.
En el cierre se presenta la solución al conflicto planteado. Aunque por lo general es un final cerrado, en algunas ocasiones se le permite al lector imaginarse distintas alternativas que concluyan la historia. Algunos autores incluyen dentro de la estructura narrativa el componente de desarrollo, en el cual la acción se lleva a cabo con normalidad y permite definir a los personajes y a las situaciones sin necesidad de conflictos. Los elementos estructurales son los que organizan la historia desde un punto de vista formal. En toda narración vamos a distinguir personajes, narrador, tiempo, espacio, tema, argumentos y acción. Los personajes son cada uno de los seres humanos, sobrenaturales o simbólicos que intervienen en la historia. De acuerdo con su importancia y su papel en la trama, los personajes pueden ser principales, secundarios o terciarios. Los personajes principales son los que llevan el peso de la acción. Entre ellos tenemos al protagonista, coprotagonista y antagonista. El protagonista es el personaje central de la acción de la narración y es a quien le compete solucionar el conflicto. El coprotagonista es un personaje que se presenta cuando tenemos a más de un protagonista y conjuntamente cumplen las mismas funciones. El antagonista es el personaje que se opone al protagonista en el conflicto esencial de la historia. Los personajes secundarios son aquellos que acompañan a los principales. Su importancia dentro de la historia es menor, aunque en algunas ocasiones pueden adquirir relevancia. Sirven no solo de apoyo para los personajes principales, sino también para conocer mejor a los protagonistas y permitir que las acciones avancen dentro de la historia. Los personajes terciarios también son llamados fugaces, incidentales o episódicos. Ellos no solo aparecen pocas veces en la historia, sino que no tienen ninguna relevancia o importancia en la misma. Además, en general, los personajes pueden clasificarse como planos o redondos. Los personajes redondos representan los conflictos psicológicos de los seres humanos. Presentan un mundo interno complejo y su personalidad se va formando a medida que avanza la historia. Los personajes planos no presentan conflictos psicológicos ni evolucionan de ninguna forma en el transcurso de las acciones. El narrador es la voz usada por el escritor para contarle la historia al lector. Su función es presentar a los personajes y situar la acción o secuencia de los acontecimientos en un lugar y tiempo determinados. Tenemos diferentes tipos de narrador. El narrador en primera persona puede ser el protagonista, un testigo o personaje secundario o un transcriptor, quien se presenta como el editor de lo que una persona ficticia ha escrito. El narrador en tercera persona no participa de la historia, sino que la cuenta como lo que le sucedió a otros. Tenemos tres tipos de narradores en tercera persona. El observador
que se limita a contar lo que observa o escucha sobre los personajes, sin entrar en detalles de su mundo interior. El narrador equisciente, que es también llamado el narrador de la percepción limitada y que conoce la realidad desde el punto de vista de un solo personaje. Y el narrador omnisciente, que conoce todo acerca de los personajes, su realidad, su pasado, sus reflexiones e incluso llega a adelantarse a los acontecimientos. El narrador en segunda persona es uno de los menos utilizados. Se caracteriza por dirigirse al lector de una manera directa con la intención de que éste viva la historia como si fuera propia. El tiempo es el elemento que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un presente, un pasado y un futuro. Este ordenamiento depende de cuál sea el foco a considerar como el de mayor interés dentro del texto. El tiempo cronológico o lineal busca dar a conocer el desenlace de los acontecimientos en un orden cronológico, desde el primero hasta el último de los hechos. En el tiempo flashback, también conocido como retrospección o analepsis, lo importante no es el desenlace, sino las circunstancias que lo provocan. Puede comenzar por los últimos sucesos, dar un salto al pasado y narrar el resto de la historia como si fueran recuerdos. En el tiempo in media res, interesa tanto el desenlace como lo narrado. En él, la narración se comienza desde un punto intermedio y va relatando después lo anterior y lo posterior a ese punto de arranque. A pesar de no ser muy utilizados, en las narraciones encontramos algunas variantes que hacen también referencia al tiempo. Estas son los flash forward, el contrapunto y las digresiones. Conocido también como anticipación o prolepsis, en el tiempo flash forward el narrador anticipa acciones adelantándose en el tiempo. El contrapunto no es tanto un tiempo, es más bien una manera de contar varias historias que se entrecruzan a lo largo de una narración. En las digresiones, el narrador interrumpe su discurso para introducir reflexiones u opiniones. Con el elemento del tiempo, también podemos referirnos al momento histórico o la época en la que se sitúa la narración, asimismo como la duración de los acontecimientos, una hora, un día, un mes o toda la vida. El espacio es el lugar o los lugares donde se desarrolla la narración. La información sobre el espacio puede ser explícita si el lugar es mencionado por su nombre, o implícita cuando se deduce de las actividades que realizan los personajes o se expresa mediante descripciones o indicaciones más o menos precisas.
El tema es la idea central de la narración, es sobre lo que el autor quiere hacer reflexionar al lector. Estos pueden ser temas abstractos como el amor, la soledad, la muerte, la amistad o la venganza, entre otros, o ser temas muy concretos, como la violencia intrafamiliar, la pobreza en una región determinada, los problemas de educación o la migración, entre muchísimos otros más. Las acciones son los hechos que se cuentan y que suceden en un momento determinado y siguen un orden concreto. Y el argumento es el hilo conductor de todos los hechos que se narran. En otras palabras, es la forma en que se justifican, enlazan o explican las acciones ocurridas. Y de esta forma terminamos este recorrido por el texto narrativo. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya sido de mucha utilidad. Si es así, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal para así ser un ciudadano oficial de nuestra comunidad de aprendizaje. Recuerda que en la descripción del video encontrarás los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Y asimismo, si tienes alguna duda o aporte, puedes dejarlo en la sección de comentarios. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.